ahora hay una competencia provinciana, y feo que lo diga provinciana, en exposiciones, en salones, en esto. Entonces ya aprendieron los artistas que la mejor y expedita manera de hacerse un nombre es el salón de no sé cuánto en Ambato. No dice yo, ¿para qué voy a ir a Ambato? Eso era antes, cuando estábamos en la locomotora del ferrocarril. Pero hoy, como te digo, con la dinámica de la tecnología, lo que pasa en Loja y lo que pasa en Zaruma y lo que pasa en Ibarra y en Tulcán ya se sabe. Y la prensa lo registra. De la misma manera como lo que yo he expuesto, igual, mira, lo que yo he expuesto en Nueva York, he expuesto en Miami, he expuesto en California, he expuesto en Moscú. O sea, he hecho exposiciones al otro lado, en Europa yo fui el primero que... Todo lo que tú quieras. Pero si quieres de verdad ayudarnos en el país a que estés en la nómina de los artistas, que de paso sí estás, en las condiciones internacionales las que tú has logrado, la sugerencia muy delicada es que esa misma preeminencia que tienes a nivel internacional, el país se beneficie, porque sí es un orgullo tener en el Ecuador y decir, así como tú dices ecuatoriano en todo lado, los ecuatorianos necesitamos tenerte a ti en un momento en presencia aquí como la vanguardia nuestra, como una especie de embajada del arte, en un renglón innovador totalmente como es la fotografía. A mí me suena, por el momento yo me siento orgulloso. Pero por de que ahora me están llamando de housewife, de Desperate Housewife en Miami, para que les haga la fotografía a los artistas. Ah, ¿viste? Ahí está. Tengo un agente que me está buscando, tengo un agente que me vende mi obra y me consigue el cliente porque hago private commission, o sea, hago la comisión privada para hacer fotografía. Y me pagan muy bien. Ahí está. Y lógicamente, y vos ves en mi página web, y vos ves incluso ahora en las redes sociales como Facebook, Twitter, todo eso que tienes que tener, porque si no estás ahí, ahora parece que no estás en nada. Siempre hablo como el artista ecuatoriano y siempre estoy ahí. Por eso, lo que yo estoy comentando con las debidas, ¿qué diría?, reservas, es de que así como se hace la promoción afuera, también se hace adentro. El consejo es, déjanos amar lo que tú haces, déjanos conocer lo que tú haces. No a mí, que yo soy la abuelita del paseo. Pero igual tú conoces mi obra desde siempre. Pero sí, ¿no? Pero yo no estoy en las posibilidades de ser el multiplicador activo para que se inserte eso en las juventudes actuales del país. Atención lo que estoy diciendo. Tú no tienes idea el ímpetu de la juventud ecuatoriana, no de la juventud ecuatoriana, de toda Latinoamérica. Pero como estamos hablando del Ecuador, entonces yo también viajo, no como antes, pero sí me muevo. Y sé cómo entonces si hablas en el argot de los jóvenes, resulta que tienen sus líderes jóvenes, no estoy hablando por edad, estoy hablando por presencia artística. Yo y tú eres, me siento joven. No, pues estás joven de maravilla, porque la innovación, a propósito otra vez, la innovación que has conseguido con la publicación del libro y esta dedicación a la fotografía. Oye, no hay otra persona en el Ecuador que haya hecho semejante plan audaz y exitoso, porque la audacia no siempre es éxito. No, sí, tengo un proyecto súper interesante. Ahora estoy haciendo un nuevo libro basado en esta misma fotografía que se llama Cooking for Men, Cocina para Hombres, que lo que hago es alrededor del mundo, me voy al mejor restaurante. Ahora estuve, por ejemplo, en Kiev. Estuve en Kiev, fui donde el mejor restaurante, me presentaron al chef le pido la receta, le hago la fotografía. Luego estuve en Turquía, en Estambul, fui, pedí la receta al restaurante de Turquía, etcétera, y luego fui para Líbano. En Líbano hice lo propio. Entonces yo ya poco a poco estoy armando mi libro, tengo ahora cita en España. Entonces la idea es hacer un libro que se llama Cocina para Hombres. Entonces el chef me da la receta, y yo le incluyo a la chica, la fotografía de la chica de la zona, si es que es posible, o si no, una chica que vaya con la receta. Pero es una cosa, va fotografía de arte con la receta, que la cocina también es arte. Ave María, y ahora más que nunca. Y es una cosa bien interesante, porque todo el mundo me pregunta, ¿y cuánto cuesta? Digo, no cuesta nada, lo único que usted tiene que darme la receta y tomarse una foto conmigo. Les parece interesante el proyecto. Y es
para aprovechar los viajes con el tema de la cocina, con el tema de la fotografía. Le sacas un máximo provecho. Exactamente. Ahora, todo esto, recapitulando, es una innovación marketing en el mundo del arte. Así es. Qué pena que nosotros tengamos un concepto tan arcaico de que el arte por sí solito, sin un estudio planificado, puede resultar. No es así. Y hay un montón de artistas resentidos porque no se les da la categoría y o la difusión que necesitan. ¿Por qué? Porque es una trampa, es una trampa consigo mismo, porque no se lanzan con la audacia que tú te has lanzado. Y no, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo me explico? ¿En qué falta la audacia? En la innovación. Porque eres audaz al momento que tienes algo nuevo y te lanzas a la aventura en primera instancia, pero vas jugando las posibilidades. ¿Por qué le pones talento a eso? No es casual el asunto, lo planificas. Claro, si yo cuando empecé el libro azul me demoré 5 años en hacer. Eso y cuando yo no terminé casual. el azul, empecé con el libro Wise, dije esto me va a tomar 2 años, es más fácil, es fotografía. No es verdad. No es así. Acabo de sacarlo, No es me he demorado así. 6 años en sacar el libro, es impresionante. Pero bueno, estoy en eso, estoy trabajando. No, y a mí sí me gusta que me repitas que trabajaste 6 años en esto, cuando la mayor parte de la gente no enterada de los procesos creen que el casualismo, que está muy en boga, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el casualismo va con el consumismo, me sale rimado, y el consumismo con la obra efímera, que no es el caso. Claro, se dan esos fenómenos, como por ejemplo ahora que vos estás en Miami, hay el Wynwood, es una zona. Yo presenté mi obra en el Design District y Wynwood es una área bien interesante, pero hay mucho estudiante y vos vas a ver a los estudiantes y ves unas obras que sí está interesante, pero cuando ya seas un poquito, cuando ya hayas hecho carrera, ¿me explico? O sea, un poco más y botan la pintura y ponen la firma. Claro. Que es un poco exagerado, pero bueno, la idea es hacer algo en el Ecuador, regresar, me interesa hacerlo en Guayaquil, ojalá cuente con tu apoyo incondicional y queda grabado. por supuesto que sí,